Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de empezar, quería hacer una breve aclaración, porque no sé qué miniatura va a estar. Si alguna mía aquí sentada en el sofá o en la cama, no lo sé, porque va a ser la segunda vez que haga este vídeo. ¿Y por qué? Preguntaréis. Pues porque me acababa de despertar y considero que no estaba con la mente muy despejada y quizás las cosas que dijera estaba un poco perdida y no eran muy coherentes o no estaba muy ordenado lo que quería contar. Y es que claro, anoche dormí únicamente 1 hora y ahora os explicaré el porqué. Bueno, como veis, no estoy en mi casa, estoy en otro sitio. Estoy en un apartamento que he cogido para poder hacer contenido. Ya sabéis, como cuando iba a un hotel a hacer una maratón de contenido para tener un poco de reserva e ir sacando vídeos, ¿no? Me ha pasado de todo, de todo. No sé ya si es buena idea coger un apartamento porque me he gastado una verdadera pasta y no sé si lo escucharéis, pero estoy justo enfrente de una rotonda. No me esperaba que fuera a ser aquí. Y no paran de entrar, salir, circulando coches y coches y coches. Me quejé. Les dije que había mucho ruido, que si podía cambiarme de sitio, que pensaba que quizás serían interiores, que no daban a una carretera. Y me dijeron que no, que lo sentían mucho, pero que no podían hacer nada y que era la primera persona que se quejaba del ruido. Claro, ellos no saben por qué me quejaba del ruido. No se lo dije porque en algunos sitios no sé por qué no está permitido grabar. Aunque si estoy en una habitación puedo hacer lo que quiera, ¿no? En principio. Pero bueno, no lo sé. Entonces no les expliqué que venía a grabar contenido, entonces necesitaba estar bastante aislada porque si no se filtra todo. Pero es que, bueno, vine ayer por la tarde, ya casi noche, dormí aquí, que dormí 1 hora, porque hoy libro, entonces quería estar todo el día grabando. Es más, me hice un montón de titulillos con contenido que quería hacer, vídeos, reels de ASMR, de otro contenido que no fuera ASMR. Bueno, una lista impresionante. Creo que no he hecho ni la mitad. A lo que voy. Ya cuando fui a llegar ya tuve problemas, como os digo. Luego también tuve un problema con lo que es la calefacción, porque bueno, ya era muy tarde, entonces me quería ir a duchar y hacía muchísimo frío. Me quité la ropa y estaba literalmente helada. No se conseguía encender, bueno. Pero se solucionó. Me duché, el baño es genial, el baño me encanta. El baño, ojalá pudiera grabar en el baño. Motos. Ojalá pudiera grabar en el baño, pero hombre, puedo grabar alguna cosa, pero no todo. Sería un poco raro. Y yo estaba muy contenta porque llevaba esperando esto como casi 2 semanas que tengo el apartamento ya reservado.
Entonces estaba todos los días en el trabajo diciendo un día menos, tal, no sé qué, bueno, voy a hacer esto, tal, preparándome, haciendo listas para la comida que iba a traer. Ay, Dios mío, de mi vida. Es que es imposible. Me había pillado una depresión. Y bueno, y eso, iba a hacer 50.000 cosas y de repente, por la noche, claro, estaba sola, puse la tele, me puse en Netflix, empecé a ver un capítulo de una serie que yo veo, que estaba viendo, que ya casi la estoy terminando, y me empiezo a comer la cabeza de una forma increíble, pero increíble. Pensamientos intrusivos que hace mucho tiempo, años, que no me pasaba. Y al principio no lo entendía, estuve toda la noche sin dormir, en vela. Y no lo entendía el por qué me ocurría. Pero después ya, a las 6 y pico de la mañana, a las 6:30, me iba a levantar a las 7. Pensaba que no estaba prendido el micro por un momento. Digo, no me fastidies que lo he puesto mal. Me cortó el cuello. A las 6:30 de la mañana dije, ostras, es por esto. Y es que claro, llevo un ritmo bastante frenético de vida, en el que trabajo muchas horas, paso muchas horas fuera, trabajo muchos días, rara vez es la semana que no trabajo menos de 50 horas, vamos, es más de 50 horas, porque no cuadra menos, pero rara vez es la semana que trabajo menos de 50 horas, que es una barbaridad. Entonces, entre eso, la casa, que muchas veces lo dejo un poco manga por hombro porque no me da tiempo. Llego a mi casa, duermo, me levanto, me voy al trabajo. Esa es mi vida normalmente. Que estoy contenta, estoy súper contenta. Porque dentro de lo malo, mi trabajo a mí me gusta. Y es, entre comillas, sencillo. Puede ser hasta cómodo dependiendo del día. Si no hay mucho peligro y cosas así, ¿no? Si algún compañero no la lía, que lo hacen muy a menudo, pero bueno. Me gusta mucho mi trabajo. Pero es que también me gusta esto. Y siento que no puedo con todo. Aunque yo lo intento. Estos meses me he estado haciendo un planning, que por eso no he subido contenido a YouTube. Porque estaba ideando un planning para poder hacer contenido y subir contenido tanto a YouTube como a Instagram como a TikTok, ¿no? Que bueno, TikTok e Instagram puede ser un poco combinable. Bueno, y ahora también Patreon. De forma que prácticamente todos los días había contenido en una plataforma u en otra. Me hice unos plannings, es más, tengo un calendario que lo podéis descargar gratis, lo puse para todo el mundo, público, en Patreon, que es el que uso. Lo hice y es el que uso para cada día poner lo que voy a hacer, tal, lo que voy a subir, lo que tengo que grabar, para organizarme un poco. Pero creo que mi cabeza decidió ayer decirme que tranquila, que la lista que tienes ahí no la vas a cumplir. No vas a cumplir porque no es realista. Vamos, sí es realista, pero estando, vamos a decirlo mal y pronto, puteada
todo este día, que es mi único día libre. Y es que me ocurre eso, que los pocos días que libro empleo al 100% mi tiempo en crear contenido. Y fijaos que casi no subo, pero es que no tengo más. Ni siquiera hablo con mis amigas. Llevo muchos días que no les digo ni un hola por WhatsApp, porque no tengo tiempo. Y alguna vez me han dicho, tienes que descansar, Y les digo, ya, pero es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para esas cosas tan banales. Entonces ayer, claro, entre que estaba sola en un sitio que no es mi casa, entonces estaba en otro ambiente, que estaba haciendo algo que me estaba entreteniendo y lo estaba disfrutando. Además, es que ya hasta lloré con la serie. Porque soy muy sentimental. Aunque no lo parezca. Estaba viendo la serie y tal, estaba pues eso, en un ambiente diferente y en un ambiente en el que mi cabeza podía permitirse el expandirse. Porque como nunca tengo tiempo, siempre me limito a no pensar. Voy en automático. Tengo una lista de X cosas que tengo que cumplir, lo hago, se acabó al día siguiente. Y no me quejo de vivir así, porque es una forma que yo he ideado para no volverme loca y poder llevar todo. Pero claro, ayer mi cabeza pues podía ser más libre y decidió putearme un poco y empezar a mandarme mensajitos que yo decía, cállate, que no me hables, que no me digas eso, que no me gusta. Pero estaba todo el rato. Y la verdad es que sí que sufrí. Que era como, joder, estaba muy bien hasta este momento. Y me cojo, me voy a la cama. Además la cama es súper cómoda. No dormí, pero me encantó esta cama. Volvería solo por la cama, de verdad. Y el baño. Y os lo voy a resumir. Lo que mi cabeza me decía. Que en parte yo sé que tiene razón. Pero bueno, me decía que por qué seguía invirtiendo todo mi tiempo en este canal. ¿Por qué invertía todo mi esfuerzo? ¿Dinero? ¿Mucho dinero? No sé si os acordáis, o bueno, quizás si lleváis poco tiempo por aquí no lo sabéis, pero yo me llegué a endeudar por poder hacer el canal. Porque al principio pues tenía una Sony Handycam, no tenía ni micro, ni tenía absolutamente nada. Y era muy feliz así. Pero empecé a tener más público y se juntó un poco todo, porque hubo una época en la que nos exigían. Era como, tienes que tener X cámara, tienes que tener X micrófonos, no 1, 2 o 3. Y nos agobiábamos. Había un grupo pequeño con el que yo me hablaba y tal, y me acuerdo que estábamos preocupados. En plan de, es que parece que si no me compro este micro, no valgo, no vale mi canal, no, ¿sabes? Entonces nadie se quería sentir así y al final pasábamos por el aro. Me he gastado muchísimo dinero. Pedí préstamos. Y pedí préstamos incluso para irme afuera de mi casa a vivir. Y poder seguir haciendo esto. ¿Qué pasó? Pues que reventó. Era lo normal. Yo tenía un estudio fuera de mi casa
Y cuando surgió la pandemia, mucha gente le fue muy bien. Pero claro, yo no podía salir de mi casa. Y yo no tenía posibilidad de grabar. Entonces, lo que para algunos fue algo súper bueno, para mí fue el pozo. Totalmente. Me fui a la mierda. Pero literal. Y entonces, claro, después, cuando vi la posibilidad de irme de mi casa e irme a otra casa, yo lo hice. Tenía algo de dinero ahorrado y lo hice. Pero claro, ese dinero rápidamente por otros problemas se fue acabando. Y tuve que pedir préstamos para poder sobrevivir. Que sé que está muy feo hacer eso. Que sé que no debería haberlo hecho. E incluso cuando lo hice, yo decía, no lo hagas, te vas a arrepentir. Pero también, por otro lado, yo decía, ¿y si sale bien? Lo puedo recuperar. ¿Y si sale bien? Pero, spoiler, no salió bien. A partir de ahí no ha salido bien. Y cuando ya me volví otra vez a mi casa y luego ya nos hemos mudado a otra casa, el cambio de casa me ha venido muy bien. Bueno, me ha venido muy bien muchas cosas en mi vida. Y la verdad es que estoy muy contenta conmigo ahora. En teoría. Ayer no, pero estoy bastante contenta conmigo como persona. Me siento cómoda de vivir dentro de mí, en este cuerpo. Estoy contenta porque tengo un trabajo que dentro de lo que cabe es permanente. Espero. Nunca se sabe, ¿no? Pero en principio es permanente. Tengo buena relación con la persona de mando. Incluso, bueno, pues ya sabéis, he ido a un concierto hace nada. Pedí unos días y me lo concedieron sin problemas. El mes que viene me voy a Corea y no hay problema. Eso además ya estaba hablado desde antes de que yo entrara. Era una condición que yo puse para poder entrar porque yo ya tenía el billete de avión. Y bueno, no iba a perder ese dinero. Había pasado una depresión muy fuerte por culpa de un trabajo anterior. Y bueno, 1000 cosas. Entonces, claro, estoy en un momento muy bueno. A pesar de que mi canal, pues bueno, ya se pasó. Mi momento se pasó. Y eso también hay que entenderlo. No pasa nada. Yo también he dejado de seguir a muchos creadores de contenido. No de ASMR porque, lo repito, yo nunca he visto ASMR después de empezar mi canal. Antes de hacer mi canal, sí, claro. Si no, no hubiera sabido lo que era el ASMR. Pero después no volví a ver ASMR y creo que puede que sea un error muy grave, muy grande por mi parte, porque no me quería influenciar. No me quería influenciar, no quería ver a esa persona X, la que fuera en ese momento, y coger manías o coger formas de hacer o ideas. No, ¿sabes? Como mucho yo veía miniaturas. Lo que me saliera por ahí, miniaturas veía. Ah, pues esto yo lo haría así. Ah, pues mira, así y tal. Entonces, claro, quizás también me haya quedado yo muy estancada en el pasado porque ese es el ASMR que yo conocí. Y no he seguido innovando como supongo que ha hecho el resto y vamos, que se ve como ha hecho el resto. Y también por redes sociales se nota, ¿no? Entonces, claro, yo me he quedado muy estancada. Aparte, bueno, ya soy muy mayor. Voy a hacer casi 40 años, voy a hacer 38. Y es lo que hay, no puedo hacer nada más, no puedo echar atrás el tiempo. Ojalá se pudiera, pero no puedo.
Entonces, pues, esto es así. Y no solo esto es así, sino que cada día pierdo seguidores. Eso es lo más duro. Eso sí que es un poco... Porque por más que me intente esforzar o intente hacer algo que pueda gustar, no entiendo el que está pasando, porque nadie me lo dice. Que si es que no les gusto, o porque yo he cambiado, porque todo el mundo cambia, o porque ellos han cambiado, perfecto, pero me encantaría saber algo, un feedback. Simplemente para decir, bueno, ok, vale. No porque vaya a cambiar algo, porque tampoco quiero forzar nada. Intentar hacer contenido que le vaya a gustar a esa persona para retenerla. Pero claro, se va a ver forzado, se va a ver que no es así, ¿no? Que no me sale. Pero sí que me gustaría saber el por qué. Porque yo cuando empecé con este canal no tenía ninguna expectativa, para nada. Porque no las podía tener. Pero después, cuando vi que, jolín, que me veía mucha gente, que parecía que les gustaba, que me animaban, que empecé a tener una pequeña ambición, que ya sabéis cuál es, la de la placa de los 100.000, que yo ya sé que nunca voy a tener, porque pierdo seguidores cada día. Entonces, blanco y en botella nunca va a estar en mis manos. Y lo he aceptado. Es algo que sí que me apena, ¿no? Porque, jolín, veo a muchísima gente que lo tiene. Y es una tontería porque en el futuro pues se cierra el canal, se acaba o lo que sea. Pero ahí está, ¿sabes? Al final los números no valen para nada. Pero eso es un recuerdo. Es una memoria que puedes ver y decir, se lo hice yo, ¿sabes? Y eso sí que me duele un poco. Entonces mi cabeza me estaba diciendo todo eso. Me estaba diciendo, ¿por qué no te centras en tu vida? ¿Por qué no haces cosas que te gusten, aparte? Otras cosas. Chico, otras cosas que te gusten, porque esto me encanta, me gusta. Lo que pasa que también es verdad que como no tengo mucho tiempo, no puedo hacer el contenido que realmente me pudiera apetecer más. Tengo que hacer contenido demasiado sencillo, no puedo hacer nada prácticamente, porque claro, hay cosas en las que yo necesitaría hacer una pequeña, ¿cómo decir? Un pequeño ensayo, decir, vale, pues esto lo hago así, esto lo hago así, lo pongo así, lo pongo... Y no puedo, tengo que ir a tiro hecho. Porque si yo libro un día, no tengo ese día entero. Tengo 1 hora únicamente para grabar. 1 hora. Si antes tenía poco tiempo, pues ahora ya solo dispongo de 1 sola hora. Por circunstancias. Entonces, claro, se me junta un poco todo. Aparte que he dedicado casi 10 años de mi vida, me parece que son 8, porque lo estuve mirando antes, eché para atrás, 2016. 2016, sí. Este año va a ser 9, el siguiente ya será 1 década. Y mi mente me decía, si no has conseguido ya, ¿por qué seguir? Y sigo porque me gusta y sigo porque sé que hay gente que le sigue gustando y que aún sigue gente que me ve desde el principio, que les veo y tienen hasta el mismo icon en su cuenta y es como, wow, ¿qué haces aquí todavía? ¿No te has cansado de mí? ¿De verdad? Con todo el rollo que he dado, he sido muy pesada y he tenido muchas historias. Pero hay gente que todavía sigue. Entonces eso es lo que me motiva, ¿no?
Pero sí que es verdad que he dejado de hacer muchas cosas por el canal. Como por ejemplo tener pareja. Y esto me parece que no lo sabéis. Pero cuando yo hacía Twitch, bueno, también en YouTube, recibía bastantes comentarios de usuarios a los que no debía hacer caso. Pero bueno, que se enfadaban. Si hubiera tenido pareja, se enfadaban. Era una cosa muy tóxica, ¿no? Como lo que pasa en el K-pop con los idols, que si tienen pareja no lo dicen. Porque si se enteran las fans, las coreanas, pues se lía un follón. Pues aquí pasaba un poco así, también. Que si las chicas, solo las chicas, tenían pareja, el público se mosqueaba. Cierta parte del público, no todo, obvio, pero cierta parte del público. Entonces también yo decidí el sacrificar esa parte y decir, bueno, vale. Porque también pensaba que quizás podía cambiar o que quizás pues iba a tener muchos más seguidores y ahí podía decidir por mí misma, ¿no? Y decir, bueno, pues sí que la tengo o sí que me gustaría tenerla. Entonces, claro, he sacrificado también eso. Y ya no la voy a tener. Porque tampoco es que haya tenido demasiada suerte en ese sentido. Y las pocas personas que me he cruzado, pues han sido personas a las que yo he elegido muy mal. O que se han acercado a mí en malos momentos de mi vida, me han visto vulnerable y bueno, no eran las personas más adecuadas, ¿no? Entonces, considero que nunca nadie me ha querido. Nadie, nunca. No es que lo considere, es que me lo han demostrado que no. Entonces, bueno, he llegado a sacrificar hasta esa parte de mí. Y ahora, pues, soy vieja, con un canal pequeño, que no tiene tiempo y que ni siquiera tiene prácticamente aficiones porque no tiene tiempo para ellas. Porque además, esto también es una cosa muy tóxica por mi parte, pero eso yo sé que le pasa a muchos creadores, que no haces cosas porque si no las vas a grabar, ¿para qué? Es tiempo perdido. Es como, voy a ir a hacer, yo qué sé, voy a ir a aprender a hacer ganchillo. Me encantaría aprender a hacer muñequitos de amigurumis. Como soy zurda, pues es más difícil. He intentado hacerlo con vídeos de YouTube, lo que pasa es que, claro, lo hacen diestros. Y entonces yo lo tengo que hacer al revés y nada, yo sola no soy capaz. Necesitaría tiempo a que dedicarle, ¿no? Y por eso dejo todas las cosas a medias. Porque no tengo tiempo. Claro, entonces, a lo que iba. ¿Para qué iba a hacer amigurumis? ¿Para qué iba a dedicar 30 horas a la semana en aprender a hacer amigurumis si ese tiempo en el que yo estoy aprendiendo no lo voy a aprovechar grabando? Es tiempo perdido. Tienes que hacer vídeos. Entonces, claro, me he perdido muchas cosas en mi vida. En parte es triste. Y en parte no, porque lo he hecho porque he querido, ¿no? Al final he sido yo. Tengo que ser consecuente con lo que he hecho y con lo que no he hecho. Entonces, bueno, pues estas historias se me juntaban ayer y en un día libre, en un momento libre a solas, pues mi cabeza me quiso dar mucha guerra. Entonces dije, bueno, vale, está bien, no puedo hacer todas esas cosas de la lista porque además internamente tampoco me apetecía, porque iba a tener que estar con muchas prisas y al final eso se ve, al final eso se nota.
¿Y de qué te vale hacer 20 vídeos si se ve que hay un sentimiento ahí, una ansiedad o que tienes prisa por algo? Se nota. Entonces dije, bueno, voy a disfrutar un poco del día, voy a intentar grabar si me apetece, porque de verdad no sé qué me pasó, que empecé a tener como mucha tristeza. En plan de, pues lo dejo todo y desaparezco y ya está. Y no tengo que tener esa ansiedad o ese estrés de subo una publicación a Instagram. ¿Irá bien? ¿Irá mal? No mando likes. No, porque también me pasa eso. Aparte de que también han bajado muchísimo los likes, ¿no? Hay publicaciones que igual tienen 3 likes. Y es como, ¿por qué? Porque es una cosa que me encanta. ¿Por qué? No salgo yo, pero esa cosa me encanta. Y bueno, también me han dejado de ver, eso ya lo sé. Porque hay mucha gente a la que no es que no le guste, sino que directamente tiene una aversión o un odio hacia... No quiero que me malinterpretéis ni que suene feo, pero hacia todo lo relacionado con culturas asiáticas. Entonces, desde que empecé a, sobre todo, expresar que me gusta el K-pop, porque a mí me gusta el K-pop desde el 2007. Lo que pasa es que no lo sabíais. Y luego, por cosas de la vida, dejé de escuchar hasta el 2019. Pero luego ya empecé a expresar de forma muy abierta que me gustaba. Y eso tampoco gustó. Y lo entiendo, eso lo entiendo perfectamente. Cambiar también cierta parte, el contenido, pues es arriesgado, ¿no? Pero simplemente pues subir historias con canciones y que subas una historia y a los 3 minutos te bajan 2 seguidores, dices, wow, pues nada, adiós, porque de verdad esto me gusta. A mí el K-pop me gusta mucho, y a través del K-pop ahí me ayudó, porque era una afición que no me requería tanto tiempo, aunque parezca mentira, y que podía tener una continuidad diaria. Entonces me animó mucho, además las canciones me animaban mucho, los mensajes que tenían, me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado mucho a crecer como persona, a madurar, a sentarme más la cabeza, aunque parezca mentira también, que hay mucha gente que se piensa que el K-pop es cosa de niños pequeños, pero hay gente que tiene 80 años y escucha K-pop. Y hay mucha gente de mi edad que, como yo, escuchaba el K-pop en el 2007 o antes, porque yo no era de las primeras. Quería decir que si de verdad no os gusta nada de la cultura coreana, ni el K-pop, ni lo que es la cultura de el país, la historia, el idioma, lo que sea, no me importa que me dejéis de seguir. Pero sí que me gustaría que me dijerais, oye, te voy a dejar de seguir porque no me apetece ver nada que subas de esto. Y entonces yo te diré, pues muchas gracias por decírmelo, gracias por haber estado todo este tiempo conmigo y que tengas un buen viaje. Si necesitas algo, aquí estoy. Porque de verdad que eso va a seguir estando ahí. Y yo voy a seguir subiendo. Aquí en YouTube, por ejemplo, aparte de lo que hice el año pasado,
con el programa de K-Influencer, con el gobierno, no creo que vaya a subir gran cosa, pero Instagram y TikTok sí, porque son plataformas en las que está bastante instaurado lo que es ese tipo de contenido, ¿no? Y me apetece subir fotos, me apetece, si me compro un álbum, poder hacer un unboxing enseñando las photocards que me han tocado. Yo lo siento, pero yo colecciono grupos de chicos. Me gusta la música más la que hacen los chicos que la que hacen las chicas, y además me gustan los chicos, entonces pues es un aliciente, ¿no? Y voy a seguir haciendo ese contenido, le pese a quien le pese, porque es mi canal y porque, jolín, en un mes me voy a Corea. 100% voy a subir cosas de allí, porque me voy a hinchar a hacer fotos, o eso creo. Me voy a comprar una cámara nueva de 600 euros solo para ir a eso, para enseñarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si es el viaje de mis sueños, es el viaje de mi vida. Supongo que voy a volver, porque quiero volver y quiero llegar allí incluso dentro de unos años, a ir a estudiar, estar allí un par de años. Entonces, es hacia lo que voy a ir. Es mi pasión, es algo que me gusta mucho, es algo que me interesa y de lo que quiero aprender más. Entonces, pero bueno, no quiero decir con esto que voy a centrar mi canal de ASMR en eso, para nada. Mi canal de ASMR va a seguir igual. Lo que pasa que cuando yo no subo contenido, no es que haya desaparecido, no es que esté en mi casa la Bartola, que podría hacerlo. No es que, no, es que no tengo tiempo. Cuando hay veces que me dicen, bueno, veces no, siempre que subo vídeo me dicen, ¿cuánto tiempo? Te echaba de menos, qué bien que volviste. No volví. Y bueno, también es que hay gente que se le ha borrado el botón de suscripción, que eso pasa mucho. Eso incluso a mí me ha pasado, que me ha quitado de canales. Entonces, claro, no sabían que yo llevaba... Sí, seguía subiendo contenido estos años, porque me han dicho, es que yo pensaba que hacía 3 años que ya no subías contenido. Yo, pues subí contenido el mes pasado. Pero bueno, creo que realmente ha sido como una pequeña crisis, porque todo va a seguir igual. Voy a seguir haciendo el contenido de Patreon, voy a seguir haciendo el contenido de Instagram. Igual me lo tomo un poco más relajado, Instagram y TikTok, porque estaba subiendo contenido cada 2 días, de forma permanente desde que empezó el año. Y la verdad es que sí que si no tienes mucho tiempo y tienes que grabar varias cosas con previsión, si un día te falla, ¿qué te va a fallar? Ah, porque no lo he contado. Otra cosa que me ha pasado es que de repente toda esta planta del edificio es igual, son apartamentos de Airbnb. Pues a alguien ha saltado la alarma de incendio. Y todo el mundo afuera diciendo que a quién había sido, ¿sabes? Una alarma de incendio, pero de esta que... Y yo, pues menos mal que no estaba grabando. Porque no estaba grabando. Si llego a grabar, me muero. Si llego a estar grabando en ese momento... Hay veces que yo creo que el universo me dice cosas. Me dice, creo que no es la mejor opción que te gastes varios cientos de euros. Porque es lo que me he gastado, varios cientos de euros en estas 2 noches, para al final no haber grabado nada. Porque incluso, para que veáis, me gusta tanto hacer esto y quiero daros contenido que me sigo endeudando. O no endeudando, sino quitándome ahorro que debería tenerlo para la casa. Porque si tuviera una casa, todo sería mucho más fácil, tendría más tiempo y podría grabar
mucho más libre, pues estoy sacrificando el ahorro para poder traer contenido. Porque claro, ese dinero que me he gastado no lo iba a recuperar. Porque es mucho más de lo que gano yo en varios meses. Varios meses ya. Antes no, antes ganaba bastante y ganaba bastante bien. Y bueno, llegué a ser autónoma, ¿no? Pero ahora ya para conseguir 100 euros tengo que estar varios meses. En fin. Es una reflexión así en voz alta para también verbalizarlo todo y que me sirva un poco también de terapia y que mi cabeza diga, pues sí que lo sabe. Sí que lo sabe. Luego, igual no me hace caso, pero sí que lo sabe. La historia. A ver, aquí nadie somos tontos. Y todos sabemos cómo funciona la vida, ¿no? Sobre todo ya a estas alturas, en estos peldaños. Entonces, bueno, pues no sé. Voy a intentar grabar un par de vídeos para tenerlos igualmente de reserva. Pero claro, tengo que ir teniendo ritmo, porque si no, pues se me acaba el goteo. Porque hay veces, bueno, hay un vídeo que he subido, supongo que ya lo he subido, que he tardado varias semanas en poder editarlo. Porque lo que es el vídeo en bruto era más de 1 hora. Pues he tardado más de 2 semanas, ¿eh? Porque no tenía tiempo. Llegaba del trabajo por la mañana, porque trabajo de noche, y en vez de irme a dormir, 20 minutillos, un cuarto de hora, tal, ¿sabes? Así, sacrificando incluso descanso también. Para que veáis. Pero eso, la vida no hay que tomarla tampoco tan seriamente. Yo me la tomo a veces demasiado serio. Y todo esto es un juego. Todo esto de las redes sociales al final es un entretenimiento, tanto vuestro como mío. Y es todo un juego. Venimos al mundo a divertirnos. A intentar no sufrir, se supone, ¿no? Así que, bueno, pues hay que tomarlo un poco más relajado y disfrutar. Espero no haberos aburrido. Igual os habéis dormido, pero por el aburrimiento de que una tía os esté hablando tantísimo, mirando todo el rato para abajo, para un lado. Me cuesta cada vez más mirar a cámara. Me pongo muy nerviosa porque antes era más extrovertida, pero ahora ya cada vez también soy más introvertida. Y bueno, mi cara, ¿no? Que tengo que enseñar la cara, que antes no la enseñaba. No debí enseñar mi cara. Era más fácil también. Pero me insistieron demasiado, querían verme la cara. Yo no quería. Pero bueno. Ahora por enseñar la cara, pues tengo la preocupación también de... ¿Tendré buen aspecto? ¿Estaré bien? ¿Estaré hecha un asco? Bueno, ya es un poquito tarde, así que me voy a quedar sin luz en nada de tiempo. Y lo dicho, voy a intentar también tener un poquito de tiempo para mí. Para mí aparte de esto. Porque para mí esto también es parte de mí. Porque es verdad que como llevo tanto tiempo haciendo esto, cuando una persona lleva haciendo una cosa tanto tiempo, se olvida de hacer el resto. Es como que ya no sé hacer más. Y tampoco es que me salga esto muy bien. Es como, no tengo talento para nada. Y me apetece buscar
nuevas facetas mías. Así que sí, intentaré que no notéis la falta de contenido. Lo intentaré, pero también tengo que dedicar parte a otras cosas, como estudiar. Otra cosa que sacrifiqué. Que luego me decíais, ¿y qué tal vas? Pues es que es otra cosa que requiere mucho tiempo. Y no puedo estar en misa replicando. No lo he dicho, pero otra cosa que me ha ayudado mucho en mi vida a ser más feliz este último año ha sido volver a acercarme a Dios. Era católica de pequeña, mucho. Y ahora también me ha reconfortado bastante. Así como dato que suelto, por si veis que mi apariencia también ha cambiado o que me veo como más calmada. Aunque en el trabajo no dirían eso, que tomo mala leche. Cuando me desquician a veces algunos compañeros, la lían demasiado, hacen cosas que no tienen pies ni cabeza. Pero bueno, pues eso, que también he vuelto a ser cristiana y practicante. Cosas que pasan. Así que nada, no os preocupéis que no voy a hacer ASMR de misa. ¿O sí? Un besazo muy grande. Os quiero un montón. Que no se olvide, ¿vale? Y nada, que sí, que sigo por aquí. Que no os preocupéis, que todavía queda por lo menos un rato. No sé si cuando pasen los 10 años, ahí sí que diré, oye, chavales, que si aquí no ha pasado nada de la placa, pues ¿qué voy a hacer? Que ya voy a ser cuarentona. Nada, pero a los 40 se puede seguir haciendo contenido. Es más, lo gracioso es que seremos la primera generación que vamos a envejecer con internet. Eso lo he pensado siempre y en realidad me ha molado un montón. Habrá gente de 80 años de nuestra generación, cuando tengamos 80 años, streameando o haciendo YouTube. Estaría súper guapo, en realidad. Bueno, eso, que os quiero mucho, mucho, mucho. Un besazo. Que disfrutéis la vida, que tengáis un poquito de tiempo para vosotros también, aparte del trabajo, obligaciones o cosas que os gusten pero que a veces os lo toméis como una obligación, que no lo es. Pero que dediquéis más tiempo a ser felices, ¿vale? Y a rodearos o intentar rodearos de gente que sea positiva y que sea buena para vosotros, aunque sean poquitos, ¿vale? Un besazo muy grande y nos vemos en vuestros sueños.